Les doy la bienvenida a este nuevo teórico virtual sobre estrategias diagnósticas, es decir, sobre las técnicas a través de las cuales podemos conocer a la población con la cual vamos a trabajar. La bibliografía obligatoria es amplia, pero para poder seguir este teórico es suficiente con que se manejen con el material de Giacomo da Motta, con la Guía Metodológica de Comunicación Social en Nutrición de la FAO, con el artículo sobre la observación que he publicado para ustedes y con el artículo de Ruiz Garzón sobre cómo elaborar una entrevista. Con esos 4 materiales para este momento es suficiente. Luego para los exámenes es necesario que trabajen con todos los demás. Ustedes saben que en este momento nos encontramos en la primera etapa de la programación, que es el diagnóstico de situación, y donde lo que queremos, además de conocer a la población, es darnos a conocer. Los objetivos de este teórico es abarcar cómo vamos a obtener información, es decir, a través de qué técnicas o estrategias, cuál es el tipo de información imprescindible a recoger y a través de qué fuentes, si primarias o secundarias, cuáles son las características de cada una de estas estrategias diagnósticas y en función de los objetivos que persigamos y de las posibilidades que tengamos, la manera de planificar cada una de ellas y de llevarlas adelante. Para iniciar cualquier aproximación a una población, lo primero que se debe hacer es recurrir a fuentes secundarias, es decir, aquellas publicaciones sobre esa población que encontremos de otras personas. Esta es la técnica de revisión de la literatura y análisis de registros, lo que nos permite acceder a información que ya está organizada y sistematizada, además de publicada por otras personas, y de ese modo conocer los antecedentes que existen y lo que se conoce como el estado del arte, es decir, el grado de avance en el conocimiento sobre el tema. Esto es útil para obtener información demográfica, socioeconómica, epidemiológica, la estructura organizacional en la que se desarrollan las personas con las que vamos a trabajar y si existen o no programas o acciones relacionadas con lo que vamos a hacer o que nos permitan por lo menos comprender la realidad de esas personas y actuar en consecuencia. Uno puede buscar esta información en organismos oficiales, en páginas web de organismos oficiales. Este es un ejemplo del gobierno de la ciudad, en el cual se encuentra información sociodemográfica y documentos sobre el barrio 21-24. Una de las técnicas diagnósticas primarias, es decir, de obtención directa por parte del investigador, es la observación, que es una técnica etnográfica creada por Malinowski, un antropólogo. Puede ser participativa o no participativa, es decir, puede ser una observación en la cual el observador interactúa con los demás, esa sería la participativa, o no lo hace. Lo que persigue es la objetividad, es decir, poner en suspenso el sistema de creencias y de valores del observador, y para ello requiere entrenamiento que permita discriminar qué es lo que la realidad está mostrando y qué es lo que yo interpreto acerca de esa realidad a través de mi subjetividad. Lo importante es que para poder lograr esto se requiere entrenamiento y es útil para obtener información sobre infraestructura, sobre las interacciones humanas e institucionales que se despliegan en el campo observado, sobre las actitudes que tienen las personas ante la realidad en la cual se mueven y las prácticas que realizan en ese ámbito en el cual viven. Es importante entonces
tenerla en cuenta, por ejemplo, cuando uno quiere conocer cuál es la infraestructura de una usina de producción de alimentos o cómo son las relaciones entre las personas que, por ejemplo, preparan viandas en merenderos o comedores, o con qué actitud llegan a hacer esas prácticas las personas involucradas. Decía que requiere una planificación previa que nos asegure la mayor sistematización posible, y eso va a estar orientado a partir del campo teórico práctico que nos orienta. Volviendo al ejemplo de los comedores, seguramente un arquitecto observaría la infraestructura desde un punto de vista diferente al de un licenciado en nutrición. Cuando uno planifica la observación en su proyecto o programa, debe establecer cuál es la situación más significativa para los objetivos del estudio a observar, cuáles son los aspectos básicos que es necesario observar y cuál es el tiempo mínimo que nos va a permitir obtener la información necesaria. En el caso, siguiendo, de merenderos o comedores, bueno, cuál es la infraestructura edilicia, cuáles son los recursos que se tienen, cómo se utilizan esos recursos, en el momento de la distribución de los alimentos, cuál es la actitud hacia los usuarios del comedor, cuál es la actitud de los usuarios del comedor, qué prácticas de manufactura o de manipulación de alimentos se utilizan, si están o no explicitadas en algún material que esté a la vista, o si es algo que se transmite oralmente, etcétera, etcétera. Todo esto lo van a ver más en detalle en el material bibliográfico. También tenemos que tener en cuenta cómo se registra toda esta información. Nosotros les proponemos este modelo de registro en el cual hay 3 columnas. El de la izquierda pertenece al momento de la observación, en realidad los 3 pertenecen al momento de la observación, pero lo que quiero decir es, dentro del momento de la observación, qué es lo que uno está viendo y escuchando, y con toda la amplitud de los sentidos de la vista y del oído, ¿sí? Y hay que registrarlo de manera descriptiva, es decir, sin juicios de valor y sin adjetivos, y de manera textual, es decir, si Juan dice, ahora vamos a hacer tal cosa, lo que vamos a registrar es Juan : ahora vamos a hacer tal cosa, y no narrar lo que escuchamos. Estas 2 maneras de registrar nos permiten ser lo más objetivos posibles. También puede suceder, y de hecho sucede, que mientras uno está observando, siente cosas, o incomodidad o malestar, o simpatía hacia algo, o antipatía, etcétera, etcétera. Eso va en las impresiones del observador. Y si tenemos alguna hipótesis inicial del estilo de hay mayor cuidado con los adultos mayores que con los niños, también eso va en hipótesis iniciales. En cuanto a los grupos focales, otra técnica etnográfica, lo que pretende es buscar información cualitativa, es decir, todo aquello que está en el orden de los sentimientos, los sistemas de valores, las opiniones, las creencias que las personas tienen acerca de aquello que están viviendo. Lo que pretende es comprender los significados que los actores, las personas con las cuales vamos a trabajar, le otorgan a la realidad que viven. De manera tal que no puede haber en esta estrategia uso de preguntas cuantitativas del estilo de cuántas veces por día se toma, no sé, leche. Es útil para obtener información sociocultural y permite, insisto, conocer cómo interpreta, cómo significa
cada una de las personas de esa comunidad con la cual estamos trabajando, qué significado le da a aquello que está viviendo. Y esos significados son no solo individuales de las personas, sino una construcción colectiva, y nos permite entonces, de alguna manera, conocer cuál es la cultura, en el sentido más amplio de la palabra, que reina en esa población. Nos tenemos que preguntar cuál es la cantidad de participantes. Lo habitual es que se maneje un rango de entre 8 y 12 personas, porque de esa manera la ventaja que existe es que todos puedan participar. La desventaja es que si nos ponemos como límite 8 personas y no acuden las 8, la discusión o el debate va a ser poco virtuosa o poco rica. Ese grupo de personas debe ser homogéneo en cuanto a ciertos criterios, es decir, no necesariamente tienen que ser, por ejemplo, de la misma edad o del mismo sexo. Si la homogeneidad y también la representatividad, que no es estadística, tiene que estar en función de la problemática que se está analizando. Si estamos, por ejemplo, analizando temas relacionados con la lactancia materna, la homogeneidad y la representatividad va a estar dada por grupos de personas que estén involucradas con la lactancia materna, desde embarazadas, madres que dan el pecho, comadronas, enfermeras o enfermeros que trabajen con la lactancia materna, obstétricas, personal obstétrico en general, es decir, todas aquellas personas que tienen relación con la lactancia materna. Pero entre ellas también tienen que ser pares, es decir, no sería válido mezclar en un mismo grupo mujeres lactantes con profesionales de la lactancia materna. El equipo que coordina los grupos focales está constituido por una persona que coordina la reunión y una persona que observa y registra a la manera de la técnica que vimos antes. Si se va a usar grabador o cámara de video, es una decisión a tomar, tiene que estar fundamentada y además tiene que estar debidamente informada y aceptada por las personas. No puede ser de ninguna manera utilizada sin su consentimiento. Y luego de terminado la reunión grupal de debate, el coordinador y el observador, la o le, deben juntarse lo más rápido posible para no perder las impresiones inmediatas de esa reunión y registrarlas por escrito. Ese material se utiliza también luego de la desgrabación, si se utilizó una grabación, un grabador, o de la lectura de la crónica para enriquecer el registro en el momento en que sucedió la reunión grupal. Es importante también planificar cómo se va a citar a las personas, cómo se las va a convocar. En algunos casos se les otorga o se les ofrece alguna retribución del estilo de algo para tomar o para comer, un viático, algo que le resulte representativo del tiempo que estuvo ofreciendo a esta estrategia. Es muy importante el lenguaje que se va a emplear. Uno tiene que haber conocido previamente cuál es el lenguaje con el que se manejan las personas. Si vamos a utilizar lenguaje técnico hablando con profesionales de la salud, estará muy bien, pero si vamos a utilizarlo con personas que no manejan el lenguaje técnico, no vamos a lograr una buena comunicación.
Hay que presentar la temática de la manera más neutral posible, sin dar pautas de que hay algo que uno espera escuchar, y por eso la formulación de las preguntas es tan importante. Las preguntas deben ser abiertas, debe aclararse que no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que todas son válidas. Debe también garantizarse el respeto por la diferencia de opiniones, empezando por quien coordina. Y todas estas son precauciones metodológicas a tomar. Y además hay que utilizar una guía de discusión donde uno registre las preguntas o los temas que le resultan imprescindibles abordar, pero no necesariamente para que sea una guía rígida donde haya un determinado orden, sino que hay que estar muy atento a lo que va sucediendo a lo largo del debate grupal, porque muchas veces lo que uno tenía previsto preguntar es enunciado por las personas antes de que uno lo pregunte. Y entonces no sería respetuoso repreguntar algo que ya fue comentado. Otra estrategia primaria o de información primaria son las entrevistas, y que son muy útiles para obtener datos generales que nos permitan explorar acerca de la realidad de una población o particulares de esa población o situación desde el punto de vista del entrevistado. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. No está siendo la representatividad de todas las personas que están involucradas dentro de esa realidad, sino el punto de vista de esa persona. Motivo por el cual es muy importante en la planificación decidir a quién se va a entrevistar, y si esa entrevista va a ser hecha porque uno decidió que esa persona es lo que después veremos es un informante clave, o si es la persona a la cual sencillamente se tuvo acceso. Hay que estar, esto tiene que quedar registrado. Hay que planificar, como todos los demás, cómo vamos a realizar esa entrevista, a quién se la vamos a hacer, quién la va a llevar adelante, cuándo y dónde. También aquí se puede utilizar una guía de entrevistas. Es importante que el tipo de preguntas, por lo menos predominen las preguntas abiertas para darle al entrevistado o entrevistada la posibilidad de explayarse, y utilizar las preguntas cerradas más bien como una forma de confirmar información. Hay que tener mucho cuidado en no confundirse con que uno está entrevistando a alguien y no encuestando. Eso quiere decir que esas preguntas, así como en el caso de la guía de discusión para los grupos focales no debía ser rígida, en este caso tampoco. No es una encuesta, insisto, es un encuentro con una persona que nos puede ofrecer información acerca de. Y en ese encuentro el diálogo debe ser lo más fluido posible, debe evitarse ser un monólogo por parte del entrevistador, y también hay que aprender a guiar esa entrevista para que pueda centrarse en los objetivos que uno persigue. También, como todas las estrategias diagnósticas, requiere de entrenamiento. Hay que tener presente antes o durante la planificación, antes de realizar la entrevista, que hay que establecer lo que se conoce como campo, es decir, en qué momento de la realidad se va a situar. Y a esto se refiere el tiempo. Durante el horario de trabajo de la persona con la cual se va a sostener la entrevista, fuera de él, esto tiene que estar explicitado y además tiene que estar pensado. ¿Cuál va a ser el espacio físico y el lugar geográfico?
No es lo mismo una entrevista que se hace de pasillo que una entrevista en la cual se toma el cuidado de estar en una sala o en un lugar donde no haya interferencias externas. Y aquí también es importante decidir si se van a utilizar instrumentos de recolección como grabadores o filmadoras, y siempre, siempre con el consentimiento informado de la persona. Cuando hace un rato les hablaba de personas clave, lo que se entiende por persona clave o informante clave es aquella persona que por su rol en la población con la cual uno quiere trabajar tiene acceso a información acerca de la realidad de esa población. En un hospital podría llegar a ser tanto el director del hospital como el personal de maestranza. En un comedor comunitario puede ser la persona que distribuye los alimentos como la persona que organiza el comedor, o alguien que asiste asiduamente a ese comedor. Vamos a otra estrategia que es más conocida seguramente por ustedes, y que son las encuestas, y que nos permiten obtener rápidamente información de distinta naturaleza en un número importante de personas. Ya es algo más masivo, que nos ahorra mucho tiempo, nos optimiza el recurso humano y el recurso temporal, y nos permite conocer a través de un formulario cierto tipo de información que hemos decidido recolectar. Seguramente ustedes recordarán de la cursada de otras asignaturas encuestas que permiten conocer el consumo de alimentos, como las frecuencias de consumo, las encuestas de recordatorios de 24 horas, etc. También deben haber probablemente vivido la situación de ser sujetos de encuestas de opinión. Son muy utilizadas por organizaciones que lo que pretenden es conocer la opinión del usuario acerca de los servicios que ofrece. Nosotros mismos desde la cátedra les hacemos a ustedes a fin de año una encuesta de opinión acerca de lo que ha sido la cursada. Y finalmente están las encuestas CAPS, que significa en este caso esa sigla, las encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas. Sobre este tipo de encuesta van a encontrar más desarrollo del que yo les voy a ofrecer en la guía metodológica de comunicación social en nutrición de la FAO. Como su nombre lo indica, las encuestas CAPS apuntan a recoger información acerca de lo que las personas saben, conocimientos, acerca de una determinada temática, de lo que las personas sienten u opinan, actitudes, acerca de esa temática, y de lo que las personas hacen, prácticas, con respecto a esa temática. Hay que planificar en todos los casos qué tipo de encuesta voy a utilizar y por qué, cómo la voy a llevar adelante, quién la va a llevar adelante, a quién se la vamos a hacer, cuándo la vamos a hacer, dónde la vamos a hacer, y diseñar el formulario. Para el diseño del formulario, ustedes van a, además de tener el apoyo de las docentes, cuando hayan decidido qué tipo de encuesta podrían utilizar, en este caso teóricamente, por las circunstancias en las que nos encontramos en este 2020, y en otros momentos pudiendo salir a territorio o a terreno, ese formulario, digo, tiene que estar muy bien pensado en términos de que las preguntas que se utilicen no promuevan determinada respuesta, es decir, no incluyan un sesgo en la formulación de la pregunta. Y también
pueden, además de el acompañamiento de las docentes, buscar en internet diferentes formularios de encuestas para poder ustedes ir diseñando el que vayan a utilizar. Volviendo a las encuestas CAPS, conocimientos, actitudes y prácticas, y aquí un ejemplo en formato pregunta abierta sobre el tipo de preguntas que se pueden utilizar para conocer, valga la redundancia, los conocimientos, las actitudes y las prácticas que las personas o las madres o los cuidadores tienen acerca de la alimentación de los niños. La primera, ¿por qué dejan de comer los niños?, claramente apunta a saber qué es lo que las personas conocen sobre los niños que dejan de comer o por qué dejan de comer. ¿Cómo reacciona usted si su hijo no quiere comer? Apunta a cuál es la actitud con la cual aborda ese momento esa persona. ¿Y qué hace usted cuando su hijo no come la comida? Apunta a conocer las prácticas. ¿Se les ocurren otras preguntas de tipo CAPS para las poblaciones con las que ustedes están trabajando? Los invito a tomarse un momento y formular en un papel preguntas que luego pueden revisar y reformular. Otra técnica etnográfica que también es muy útil como estrategia diagnóstica son las visitas domiciliarias, que nos permiten recoger información sociodemográfica y cultural, infraestructura en la cual viven y se desarrollan las personas con las que vamos a trabajar, cómo son las relaciones interpersonales, los conocimientos, las actitudes y prácticas de alimentación y de cuidado de la salud que tienen esas personas. Ustedes están viendo allí registros fotográficos de visitas domiciliarias realizadas en el norte de la provincia de Neuquén. Cuando uno va a utilizar registro fotográfico, insisto, y esto no me voy a cansar de decirlo, primero hay que pedir la autorización de las personas. No puede hacerse a escondidas, no es ético. Claramente no es ético. Y de acuerdo a las personas y el ámbito en el cual cada uno de nosotros va a realizar una visita domiciliaria, es que también nos vamos a presentar. Ustedes están viendo una situación rural donde la entrevistadora está con una vestimenta informal. No sería razonable que se presentara con tacos y un traje, ¿verdad? Bien, porque lo que se trata es de establecer un vínculo amable con esas personas. Nuevamente es necesaria la planificación y tener una guía para la visita de acuerdo, diseñada a los objetivos de la investigación, porque este tipo de estrategia es una combinación de la observación y de la entrevista. Es importante también, dentro de la planificación, decidir cuándo vamos a hacer esa visita, y ese cuándo va a estar determinado por nuestros objetivos. Si lo que nos interesa es ver o conocer cómo es la crianza de las niñas, no tendría ningún sentido hacerlo cuando esas niñas están en la escuela, por ejemplo. Nuevamente les invito a pensar sobre las poblaciones con las cuales ustedes en teoría trabajarían, y si hicieran una visita domiciliaria, cómo la planificarían en función a estos ítems, como a quién, cuándo, dónde y por qué la harían.
cuando uno está planificando hay que establecer nuevamente lo que les decía antes, la oportunidad, pero también la duración mínima que uno necesitaría. Nuevamente la cuestión relacionada con el consentimiento informado acerca de los instrumentos de recolección y pensar cómo va a anunciar la visita, cómo se va a presentar, cómo va a convocar a las personas, familias, grupos, etcétera, que van a aceptar ser visitados en su domicilio. Todo esto tiene que ser muy bien pensado, muy cuidadosamente diseñado. Como ven, todas estas estrategias, además de recoger distintos tipos de información, y en este punto los invito a revisar el teórico previo que grabó Mercedes para ustedes, cuál es el tipo de información que se puede recoger con cada una de estas estrategias, y recordar que el primer paso son las estrategias de fuentes secundarias para tener una primera aproximación a esa población. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que hay que triangular información, es decir, que mínimamente deben ser 3 las estrategias diagnósticas. En resumen, estas son las estrategias que ustedes están viendo aquí en esta diapositiva, las estrategias que estuvimos analizando. Recalcar la importancia de la planificación, no hacer al tuntún, digamos, la primera que a uno se le viene en mente, o diseñar los instrumentos de recolección de datos para cualquiera de ellas sin pensar y fundamentar teóricamente el porqué de cada una de las que uno ha decidido utilizar. Finalmente, y para que no los atrape dentro de la cuarentena que estamos viviendo el apuro, los invito a ir poniéndose en contacto con la bibliografía desde lo más temprano posible. No esperen al último momento porque, bueno, las dudas se van acumulando, el aprendizaje, recordemos, es espiralado, si no hay una estructura que le permita a cada conocimiento nuevo generar un anclaje en el conocimiento anterior, va a ser muy difícil que el proceso de aprendizaje sea exitoso. Y no olviden que cuentan con las docentes de los trabajos prácticos para que les ayuden en la resolución de todo tipo de dudas. Como les dije al principio, la bibliografía obligatoria para este tema es la que van a observar aquí, pero repito, para este teórico en particular alcanza con el material de Giacomo da Motta, que también lo tenían que leer para el teórico anterior, la guía metodológica de comunicación social en nutrición de la FAO, el material sobre observación que yo tengo publicado y el de elaboración de entrevistas de Ruiz Garzón. Con esto los dejo, les pido por favor cuídense mucho, estamos en un momento complicado de la humanidad y es muy importante que nos cuidemos para cuidar a los demás. Les mando un abrazo y ojalá podamos vernos personalmente lo antes posible.